Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y con muchísimas ganas de charlar un rato porque hoy tenemos un tema que a mí me apasiona. Y como el título lo indica, vamos a sumergirnos en el análisis de una escena. Una escena en particular. Una escena que honestamente a mí me hizo creer, o mejor dicho, me recordó, que el amor de verdad, sí existe. Esa llama que a veces parece apagarse, pero que en ciertos momentos, en ciertas historias, vuelve a encenderse con una fuerza arrolladora. Y no es una escena sacada de una película cursi de Hollywood, de esas llenas de clichés y finales predecibles. No. Es una escena que se encuentra en una serie turca. Sí, lo escucharon bien. Una serie turca. Y no cualquier serie turca, sino una que además tiene un título precioso, un título que evoca romanticismo y misterio, *******. Y aunque el título del vídeo se enfoca en esa escena específica, la magia, la química, la conexión que irradian estos dos actores, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, en la pantalla, es algo que trasciende esa escena. Es algo que te atrapa, que te hace creer en el poder del amor, en la mirada, en el silencio, en las pequeñas cosas que a veces son mucho más poderosas que las grandes declaraciones. Si eres de los que piensan que el amor es un mito, una ilusión, algo reservado para las novelas y las películas, o si has perdido un poco la fe en él, has sufrido desilusiones y te cuesta creer en las historias de felices para siempre, o simplemente si te gustan las historias románticas y te dejas llevar por la magia del amor en la pantalla, este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy vamos a analizar, a desmenuzar, a sentir, la escena que te hará creer en el amor. Una escena que te recordará que a pesar de todo, el amor es posible, el amor existe, y puede ser una fuerza transformadora. Pero antes de que comencemos a hablar de corazones rotos, de miradas profundas, de promesas silenciosas, de la complejidad de las relaciones humanas y de la capacidad del amor para superar obstáculos, quiero pedirles algo. Algo muy sencillo, pero que es muy importante para mí y para el crecimiento del canal. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No les cuesta nada, es completamente gratis. Un simple clic, un pequeño gesto, pero que significa muchísimo. Y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando, a seguir compartiendo mis pasiones con ustedes. A seguir explorando historias que nos tocan el corazón, que nos hacen reflexionar y que, sobre todo, nos entretienen. Así que si les gusta lo que hacemos aquí, si disfrutan de estas charlas, de estas reflexiones, de este espacio de conexión, no duden en darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos. La campanita les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se perderán ninguna de las próximas recomendaciones, análisis y reflexiones sobre el mundo de las series y las películas. De verdad, se los agradecería un montón. Su apoyo es fundamental para seguir adelante. Y ahora sí a lo que vinimos. A sumergirnos en la magia de Engin Tuba ***. Hablemos de *** y, específicamente, de una escena en particular que me dejó sin aliento, que me conmovió hasta lo más profundo y que me hizo recordar la fuerza del amor. Para entender mejor la escena, es importante que les dé un poco de contexto, para que la magia surta efecto y podamos apreciar todos los matices de esta maravillosa escena. La serie, para quienes no la conocen, se llama *****. Es una serie turca de drama y romance con muchísimos elementos de suspenso, que te mantiene al borde del asiento capítulo tras capítulo. La serie está llena de giros inesperados, secretos revelados y una trama que te atrapa desde el primer episodio. La serie cuenta la historia de Ömer, un policía, interpretado magistralmente por Engin Akyurek, y Elif, una diseñadora de joyas, interpretada por la talentosísima Tuba Büyüküstün. La serie gira en torno a la investigación del asesinato de un hombre y el descubrimiento de un gran secreto familiar que involucra dinero, poder y corrupción. Ömer y Elif se ven envueltos en una compleja trama criminal que los obliga a unirse para descubrir la verdad. Pero por supuesto el hilo conductor, el motor de la historia, es la relación que se va construyendo entre Ömer y Elif, una relación llena de obstáculos, de secretos que los mantienen en vilo, de desconfianza porque la situación lo exige, pero también de una conexión inexplicable, una conexión que va más allá de las palabras y que se manifiesta en miradas, en gestos y en silencios que lo dicen todo. Es una relación que evoluciona, que crece, que se fortalece a pesar de las circunstancias adversas. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable.
Desde el primer momento, la conexión entre sus personas es palpable. La forma en que se miran, la forma en que se complementan, la forma en que logran transmitir emociones sin necesidad de decir nada, es simplemente asombrosa. Y esto es fundamental para que la historia funcione, para que el espectador se involucre emocionalmente y se sienta parte de la trama. Porque al final, la historia de amor es la que nos mantiene pegados a la pantalla, la que nos hace suspirar, la que nos hace soñar. La escena a la que me refiero, la que me dejó sin aliento y que me hizo creer en el amor, se encuentra en la primera temporada, en uno de los capítulos más impactantes. Sin dar demasiados spoilers para aquellos que aún no la han visto, la situación es la siguiente: Homer y Elif, después de pasar por muchísimas adversidades, de enfrentar peligros, de descubrir verdades dolorosas y de luchar contra sus propios demonios y los de los demás, finalmente tienen un momento de calma, un momento de respiro. Un instante en medio de la tormenta. Un momento para conectar, para mirarse a los ojos y para sentir. Están juntos en una habitación, y la tensión entre ellos es palpable. La atmósfera es densa, cargada de emociones contenidas. Han descubierto verdades dolorosas, han sufrido mucho, han vivido momentos de angustia, de miedo, de incertidumbre, y, de alguna manera, han encontrado un refugio el uno en el otro. Se han convertido en el apoyo mutuo, en el único lugar seguro en un mundo lleno de peligros. ¿Y qué hace que esta escena sea tan especial? ¿Qué es lo que la convierte en algo mágico, en algo que te atrapa y te emociona? No son los efectos especiales, no es la gran explosión, ni la persecución de autos a alta velocidad. No, no, no. Es la sutileza. Es la mirada. Es el silencio. Es la forma en que en Hinakyurek y Tuba Buyukustun logran transmitir, con tan pocos recursos, una tormenta de emociones. Es la capacidad de los actores para comunicar, a través de pequeños gestos, todo un universo de sentimientos. Es la habilidad de los directores y el equipo técnico para crear una atmósfera que te sumerge en la escena y te hace sentir lo que los personajes están sintiendo. En la escena, se encuentran frente a frente. La cámara se enfoca en sus rostros, en sus ojos. Y ahí es donde la magia sucede. La forma en que se miran, es algo único, algo que te llega al alma. Es una mirada que transmite dolor, vulnerabilidad, miedo, desconfianza, pero también esperanza, cariño, compasión y, sobre todo, amor. El amor en su estado más puro, sin artificios, sin filtros. Es un amor que ha nacido en medio de la adversidad, un amor que ha sido puesto a prueba constantemente, pero que a pesar de todo, sigue vivo, latente. No les voy a contar exactamente qué es lo que sucede en la escena, porque quiero que la descubran por ustedes mismos. Quiero que se dejen llevar por la historia, que se sorprendan y que se emocionen. Pero sí les voy a dar algunos detalles para que presten atención cuando la vean. Presten atención a cómo se miran, a la forma en que se acercan, al roce de sus manos. Presten atención a la respiración, a los silencios, a las pequeñas expresiones que revelan todo. Fíjense en cómo la luz y la sombra juegan con sus rostros, cómo la música acompaña el momento, creando una atmósfera de intimidad y emoción. Analicen cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha. La forma en que en Hinakyurek y Tuba Buyukustun se conectan en esta escena es simplemente asombrosa. Se puede sentir la química entre ellos, la complicidad, la conexión que existe más allá de las palabras. No necesitan decir mucho para transmitir lo que sienten. Con una mirada, con un toque, con un pequeño gesto, lo dicen todo. Sus miradas se cruzan, se buscan, se entienden. Sus manos se rozan, transmitiendo una corriente de emociones. El silencio se vuelve el lenguaje que los une, un silencio que dice más que 1000 palabras. Es una escena que te atrapa desde el principio. Te hace sentir lo que ellos sienten. Te hace suspirar, te hace sonreír, te hace llorar. Te hace sentir el peso de sus miedos, la intensidad de su amor, la esperanza de un futuro juntos. Y sobre todo, te hace creer en el amor. Te hace creer en esa conexión especial que existe entre dos personas, en ese amor que trasciende las palabras, las circunstancias, el tiempo y la distancia. Un amor que te rescata de la oscuridad, un amor que te da fuerza para seguir adelante. Porque eso es lo que el amor de verdad hace. Te hace sentir vivo. Te hace sentir que todo es posible. Te hace creer en la magia, en la esperanza, en la posibilidad de un futuro juntos. Te da la fuerza para superar los obstáculos, para luchar por lo que quieres, para ser la mejor versión de ti mismo.
Y esta escena, en particular, captura esa esencia a la perfección. Refleja la fragilidad y la fortaleza del amor, su capacidad para sanar y para dar sentido a la vida. Pero no es solo la escena en sí misma. Es el contexto en el que se produce. Es la historia de Homer y Elif. Es la forma en que se conocen, la forma en que se enamoran, la forma en que luchan por estar juntos. Es todo el camino recorrido hasta llegar a ese momento. Es la acumulación de experiencias, de emociones, de desafíos superados. Y eso es lo que hace que esta escena sea aún más poderosa, aún más impactante. Es la culminación de un proceso, la recompensa a la perseverancia, la confirmación de un sentimiento que ha nacido en medio del caos. Además, la serie en general, ***, está muy bien hecha. La fotografía es impecable, la música es maravillosa y la trama es muy atractiva. La ambientación es perfecta, transportándote a la atmósfera de Estambul y a los lugares que frecuentan los personajes. Y por supuesto, la actuación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es excepcional. Ambos son actores talentosísimos que logran transmitir muchísimas emociones con muchísima sutileza. Con su mirada, con su voz, con sus gestos, logran crear personajes complejos y creíbles que te enganchan desde el primer momento. Engin Akyurek, con su mirada profunda y su capacidad para transmitir emociones, encarna a Homer a la perfección. Su vulnerabilidad, su fortaleza, su nobleza, todo ello queda reflejado en su actuación. Y Tuba Büyüküstün, con su belleza, su talento y su elegancia, da vida a Elif de una manera asombrosa. Su dulzura, su valentía, su inteligencia, todo ello se manifiesta en cada uno de sus gestos. La combinación de ambos actores es mágica, creando una conexión que trasciende la pantalla y que llega al corazón del espectador. Es una serie que te engancha desde el primer capítulo. Te hace reír, te hace llorar, te hace sentir todo tipo de emociones. Te mantiene en vilo, te sorprende con sus giros inesperados, te emociona con sus historias de amor y desamor. Y la química entre Engin y Tuba es simplemente arrolladora. Es una química que se siente, que se ve, que se vive. Es la química que hace que la historia funcione, que te creas el amor que sienten, que te involucres en sus vidas. Así que si aún no han visto ***, les recomiendo que lo hagan. Es una serie que vale mucho la pena. Es una serie que te hará reír, llorar, suspirar y sobre todo, te hará reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia y la vida. Y les aseguro que la escena que les menciono les va a dejar sin aliento. Prepárense para enamorarse de Homer y Elif, y de la magia que hay en sus miradas. Y hablando de enamorarse, si ya han visto la serie, ¿qué les pareció la escena? ¿Creen que es tan mágica como yo la percibo? ¿Qué otros momentos de Engin Tuba los han hecho creer en el amor? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones. Compartamos ideas, compartamos emociones, compartamos esa magia que solo el amor y el arte pueden crear. Cuéntenme qué escenas los han marcado, qué personajes los han conmovido, qué historias los han hecho creer en el poder del amor. En resumen, hemos hablado de una escena específica de la serie ***, protagonizada por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Una escena que, en mi opinión, es mágica, que te hace creer en el amor, en la conexión entre dos personas, en la capacidad del amor para superar las adversidades. Una escena que te recuerda que a pesar de todo, el amor existe y puede ser una fuerza transformadora. Y les he animado a ver la serie y a compartir sus propias opiniones y experiencias. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado y que, sobre todo, les haya recordado la magia del amor. Recuerden, el amor existe. A veces está escondido, a veces es difícil de encontrar, pero siempre está ahí, esperando a ser descubierto. Solo hay que abrir los ojos y el corazón para encontrarlo. No tengan miedo de creer en el amor, no tengan miedo de sentir, no tengan miedo de amar. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo, y me darían la motivación para seguir explorando el maravilloso mundo de las series y el cine. Y no se olviden de dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.
Y recuerden, el amor está en el aire. Y en las series turcas también. Hasta la próxima.